Del odio al amor, escrito por Mari Yanes y narrado por Astrid Graham, para el canal Candiamigas Audio Fix. Prólogo. Terry, heredero al título de duque, y Candy White, joven de noble linaje, están unidos por un compromiso impuesto desde la infancia. Lo que comenzó como una obligación indeseada pronto los enfrentará a una convivencia forzada, donde el rechazo, el orgullo y las heridas chocarán hasta que los sentimientos empiecen a desafiar lo que juraron odiar. Capítulo 1. El vínculo no era solo cuestión de afecto, era una transacción meticulosamente calculada en los salones del poder. Para el legado Granchester, una familia cuya sangre azul se remontaba a las cruzadas, la fortuna de los White, nueva, deslumbrante, forjada en acerías y ferrocarriles, ofrecía un salvavidas económico dorado. Para los White, por otro lado, esta alianza era el puente de oro definitivo hacia la aristocracia, el billete para que su apellido, aún impregnado del humo de la industria, oliera a pergamino y a castillos. Terry, el único heredero, un día aún lejano a su corta edad, debería desposar a alguien de su estatus. Y para candidata estaba a su alcance Candy White, la única heredera, era la candidata perfecta. Así, el destino de los dos niños quedó sellado, no con un anillo, sino con una visita de cortesía en el ocaso de un septiembre de 1904. La tarde era de un dorado pálido, típico del otoño inglés, cuando el carruaje de los White ascendió por la interminable avenida de robles centenarios que conducía a una de las tantas villas inglesas. La mansión, una imponente estructura de piedra georgiana, observaba con sus ventanas como ojos severos el avance del moderno vehículo, un objeto que parecía chirriar de irreverencia contra el gravilla ancestral. Dentro del estudio, con olor a cuero y polvo de libros, Richard, duque Graham Granchester, recibió el anuncio de su mayordomo con un nudo de expectativa y resignación en el estómago. Han llegado la familia White, mi señor. Hágales pasar al salón amarillo, ordenó, ajustándose los puños de la camisa. Al lado suyo, un niño de 9 años, vestido con un impecable traje de marinero blanco y azul, se mantenía rígido como un soldado en formación. Terry tenía el cabello color marrón, peinado suelto al costado y unos ojos azules que, en ese momento, reflejaban el pánico contenido de un animal acorralado. Recuerda, Terrence, dijo el duque, colocando una mano pesada sobre su delgado hombro. La elegancia es una armadura, la educación tu espada. Sonríe, saluda y observa. Ella es tu futuro, así que no me defraudes. En el patio de gravilla, la portezuela del carruaje se abrió. Primero descendió, con ayuda de un lacayo, la tía abuela Elroy, una dama de porte inflexible ataviada, cuya mirada aguda ya tasaba el valor de cada piedra de la fachada. Luego, casi saltando, apareció Candy. A sus 6 años, Candy White era un torbellino contenido por forceps de encaje y seda verde. Su vestido, probablemente el más caro de Londres, ya mostraba una leve mancha de tierra en el dobladillo, adquirida durante una parada impaciente en el camino. Su cabello rubio cobrizo, un amarillo salvaje que las doncellas habían luchado por domar en rizos, se revelaba con mechones sueltos alrededor de un rostro pecoso y lleno de vida. Sus ojos verdes, del color de un bosque en primavera, escudriñaron la mansión no con reverencia, sino con la curiosidad práctica de quien evalúa un nuevo terreno de juego. El duque Richard lo recibió en el umbral, su sonrisa de anfitrión perfectamente calibrada. Bienvenido, Lady Elroy, Miss Candy. Esperábamos su llegada con ansias. Su voz era miel sobre acero. Lo mismo digo, duque Richard, replicó la tía abuela con una inclinación de cabeza calculada. Oh, ¿pero qué tenemos aquí? Su mirada se posó en Terry, que había logrado, con un esfuerzo heroico, no refugiarse completamente detrás de los pliegues del abrigo de su padre. Un apuesto jovencito. Un leve empujón paterno lo obligó a dar un paso al frente. Terry tragó saliva. Oh, hola,
Logró articular, su voz apenas un susurro educado. No seas tímido, hijo, intervino Richard con un tono que era más una orden que un aliento. Han venido desde la ciudad a visitarte. Y mira quién más vino, la pequeña Candice. ¿No es acaso una joven dama encantadora? ¿Por qué no la saludas como corresponde? La tía abuela Elroy, viendo la rigidez en el aire, decidió tomar el mando táctico de la situación. Propongo que tomemos la merienda en el salón de té mientras los niños se conocen. Vamos, Candy, ve y juega un rato con el joven Terrence. Estoy segura de que serán buenos amigos. La última frase fue cargada con tanto significado que casi se podía ver flotando en el aire entre el aroma a pastel de manzana. Los adultos se retiraron, dejando a los dos niños en el vasto y silencioso vestíbulo de mármol bajo la mirada impasible de los retratos de ancestros. Terry, sintiendo el peso de esas pinturas sobre él, hizo lo que su educación le dictaba, una pequeña y formal reverencia. «Hola, Candice, es un gusto conocerte. Mi padre dice que podemos jugar juntos», pronunció la palabra jugar como si fuera un término técnico extraído de un manual de diplomacia. Candy, que estaba examinando una armadura del siglo XVI y calculando si podría trepar por ella, se volvió. Lo miró de arriba abajo, el traje impecable, los zapatos brillantes, las manos limpias y quietas. Un espécimen extraño. «Encantada», dijo sin mucha convicción. Su mirada se desvió hacia los frondosos jardines visibles a través de la puerta ventanal. «¿Sabes trepar a los árboles? El de allá, el roble, tiene unas ramas perfectas». Terry parpadeó, desconcertado. ¿Árboles? En su mundo, los árboles eran elementos del paisaje, pintados por Turner, no gimnasios. ¿Trepar?, preguntó, como si ella hubiera sugerido volar hasta la luna. No creo que sea apropiado. ¿No? Candy frunció el ceño, su universo de posibilidades reduciéndose a la mitad. Bueno, entonces, ¿podemos luchar un poco? Hizo una pantomima de puñetazo al aire, torpe pero llena de energía. ¡Pum! ¡Paf! Terry retrocedió un paso, horrorizado. La sola idea de que su ropa se arrugara, o Dios no lo permita, se ensuciara, era una pesadilla. ¿Luchar? No, jamás he practicado ese juego. No es de caballeros. Candy cruzó los brazos exhausta. Su repertorio de entretenimiento se agotaba. ¿Entonces a qué juegas?, preguntó, poniendo un énfasis sarcástico en la última palabra. Terry, aliviado por volver al terreno familiar, enderezó la espalda. Bueno, estudio latín con mi tutor por las mañanas, luego practico 1 hora de piano. Hizo una pausa, buscando algo que sonara más divertido y no lo encontró. Y a veces leo. Tengo una colección muy buena de libros de navegación, teatro, francés y... La mente de Candy, ágil y práctica, emitió un veredicto instantáneo. ¡Qué raro es! Parece un pequeño duque de porcelana. ¿Nunca se ha divertido en su vida? Un silencio incómodo se extendió. Terry sudaba dentro de su cuello almidonado. Candy anhelaba escapar al jardín. Fue ella quien, con la desesperación de quien ve acercarse al pelotón de fusilamiento en forma de tía abuela, rompió el hielo. «Creo que me están llamando. Yo voy a...», señaló vagamente hacia ninguna parte, dando un paso hacia la libertad. Pero era demasiado tarde. La voz de la tía abuela Elroy, afilada como un estilete, atravesó la estancia desde la puerta del salón de té. «Candice, antes de retirarte, saluda como una dama». El duque Richard asintió, su mirada fija en su hijo, una orden tácita. Terrence, ya sabes lo que debes hacer. Muestra respeto. Ambos niños se volvieron el uno hacia el otro, atrapados en el ritual. Candy, con visible desgana, extendió su mano pequeña y ligeramente sucia de polvo del camino. Terry, conteniendo un suspiro, la tomó con los dedos lo justo para no aplastarla. Inclinó su rostro y depositó un beso seco y rápido en los nudillos, un contacto que a ambos les pareció tan antinatural como besar un sapo. Al separarse, los dos instintivamente intentaron borrar la sensación.
Terry se pasó discretamente el dorso de la mano por la comisura de los labios. Candy, menos sutil, se frotó el dorso de la mano besada contra el costado de su precioso vestido, dejando una nueva y diminuta mancha. «Tendré que aguantar a esta niña salvaje todo el verano», pensó Terry con un hondo pesar, mirando de reojo la mancha que ahora adornaba su tarea imposible. «No tiene modales, grita y quiere trepar. Es más fuerte que el hijo del jardinero». «Presumido y aburrido», contraatacó el pensamiento de Candy, que observaba su traje de marinero con desdén. «Parece un anuncio de galletas y huele a viejo, a casa cerrada». La tía abuela y el duque intercambiaron una mirada de satisfacción. El ritual se había cumplido, el contrato tácito reforzado. Forzando los músculos de su rostro hacia arriba, Terry esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos azules, fríos como el mar del norte. «Mil gracias por honrarnos con vuestra visita», dijo, usando el plural majestático que le habían enseñado. Candy, viendo en sus ojos el mismo abismo de resignación que sentía ella, respondió con un eco involuntario, pero con un destello de desafío en los suyos. «Las gracias te las doy yo», replicó, desafiando la gramática pero no el espíritu. En ese instante, sus mentes, tan diferentes, chocaron y resonaron con la misma conclusión lúgubre, un eco perfecto y compartido en el silencio del vestíbulo. «No hay solución». Fue Candy quien, pragmática, decidió que si el cautiverio era inevitable, al menos podía intentar cazar insectos en el jardín. «Bueno», dijo encogiéndose de hombros, dando por terminado el duelo de formalidades. «¡Juguemos!». Terry, al ver que la alternativa era volver a la tortura del salón de té y las conversaciones de adultos, asintió con un deje de alivio. Al menos el jardín era amplio y tal vez podría enseñarle los nombres en latín de las flores. Era un plan. «Con gusto», concedió. Desde la terraza de mármol blanco, la tía abuela Elroy observaba el jardín con la serenidad impasible de un almirante contemplando una flota desplegada exactamente según sus órdenes. La escena que se desarrollaba entre los macizos de rosas y el viejo roble no era, para ella, un simple juego infantil. Era la primera escena de un drama cuidadosamente coreografiado, donde cada risa, cada persecución y cada forcejeo representaban un movimiento táctico en el gran tablero social. «Los niños juegan y congenian mucho», comentó, llevando a sus labios una fina taza de porcelana. Su voz tenía la satisfacción profunda de quien ve confirmarse una hipótesis científica. «Mírelos, parece que se conocieran de toda la vida». El duque Richard, de pie junto a ella con la rigidez de una columna dórica, sostuvo su propia taza, esta de plata maciza heredada, con un gesto contenido. Sus ojos, del mismo azul gélido de los de su hijo, seguían a los pequeños personajes en el escenario verde. «Todo va de acuerdo al acordado», respondió con una precisión que habría enorgullecido a su abogado. «El terreno es propicio, las piezas en su lugar». En el jardín, la realidad era menos estratégica y más caótica. Terry, que acababa de señalar con cierto orgullo una rara especie de helecho, apenas tuvo tiempo de formular una pregunta. «¿A dónde se...?» No terminó la frase. Un remolino de encaje y pelo rubio cobrizo se abalanzó sobre él. Candy, que había estado acechando desde detrás del seto de boj, saltó con una energía irrefrenable de un cachorro de león. Sus brazos, sorprendentemente fuertes para una niña de su tamaño, se lanzaron alrededor de su torso en una llave de lucha totalmente improvisada y absolutamente efectiva. «¡Detengo!», exclamó con un tono triunfal que reverberó en el aire otoñal. El mundo de Terry, ordenado y predecible, se volvió de repente una confusión de cielo, hojas y tela. Rodaron por la suave pendiente del césped, una mezcla de extremidades, protestas y risas ahogadas. El traje de marinero, orgullo de su niñera esa mañana, se convirtió en un estorbo verde. Intentó liberarse usando la técnica que le había enseñado su tutor de esgrima para deshacerse de un agarre,
pero cada movimiento solo conseguía que Candy se aferrara con más fuerza, sus rodillas clavándose en su espalda con una determinación feroz. ¡Ríndete!, exigió ella, su aliento cálido cerca de su oreja. «Eso no es jugar, es asalto», protestó Terry, rojo de esfuerzo y de una vergüenza profunda. Notó con horror que una de sus medias se había enredado en un zarzal y se rasgaba con un sonido crujiente y definitivo. Desde la terraza, la escena no provocó alarma, sino una sonrisa ladeada y calculada en los finos labios de Elroy. «Querido duque», dijo sin apartar los ojos del forcejeo, «ahí reside la belleza del asunto. Mírelos. No hay ceremonia ni protocolo, solo la pura, desnuda naturaleza humana. Ella empuja, él resiste. Es la danza más antigua del mundo. Y es precisamente así, con ese empujón temprano y natural, como los destinos verdaderos se entrelazan». Richard soltó una breve risa, un sonido seco como la caída de una hoja muerta. Diplomacia, incluso en los juegos más salvajes. Su sobrina nieta tiene un estilo directo. «Y su hijo una resistencia encomiable», replicó ella con un destello de aprobación en los ojos. «Es la combinación perfecta. Fuerza y contención, impulso y tradición. ¡Qué oportunidad para ambas casas, duque! Una que refresca la sangre, la otra que consolida el pedestal». «El trato», declaró Richard bajando la voz como si estuviera en una sala de juramentos, «está cerrado. Mi palabra está dada». Elroy asintió, un movimiento lento y solemne. «Sellado queda, con la sangre de los Granchester y el oro de los White». «Boda y transacción», añadió el duque, dejando caer las palabras como monedas sobre una mesa. «Es justo lo que yo llamaría», empezó Richard buscando el término adecuado. «Una unión», concluyó Elroy por él con suavidad pero firmeza. La palabra flotó entre ellos, pesada y brillante, como el anillo nupcial que algún día llevaría Candy. No era una interrupción, era la culminación lógica de un pensamiento compartido, la llave que cerraba el candado. Mientras tanto, en el campo de batalla floral, la lucha había evolucionado hacia un punto muerto jadeante. Fue entonces cuando las sombras alargadas de los adultos cayeron sobre ellos. «Vamos, pequeños leones», dijo la voz meliflua de la tía abuela. «La merienda nos espera». Terry y Candy, desenredados por manos firmes de sirvientes, fueron conducidos hacia la terraza. Él, con el cabello hecho un desastre, la corbata torcida y una mancha de hierba en la rodilla de sus pantalones blancos que sentía como una cicatriz de guerra. Ella, con un rasguño en la mejilla, un lazo perdido y los ojos brillando con la expresión del combate. «¡Qué ilusión ver tanta energía juvenil!», exclamó la tía abuela Elroy, envolviendo a Candy en un abrazo que era más una reclamación de propiedad que una muestra de afecto. «Tan vital, tan llena de vida, como un pequeño huracán, ¿verdad, duque?» «Sin duda», asintió Richard, colocando una mano en el hombro de Terry, no para consolar, sino para inmovilizar. «Y parece que se están entendiendo, a su manera. Espero que esta sea la primera de muchas visitas. El aire del campo es bueno para los niños». «Pero, papá», intentó protestar Terry, todavía jadeante, una protesta que nacía del caos que esa visita representaba para su mundo ordenado. «Estaremos encantadas de volver», intervino Elroy, cortando el aire con su voz como con una tijera. Su mirada, dirigida a Richard, decía claramente: «El niño aprenderá, la niña se adaptará, el acuerdo está por encima de sus caprichos». Libre ya del abrazo de su tía abuela, Candy se volvió hacia Terry. Sus ojos verdes, ahora a la misma altura que los suyos, brillaban con un desafío renovado. Sacó la lengua, un gesto infantil y vulgar que a Terry le pareció una insolencia monumental. Luego alzó sus pequeños puños aún cerrados y los agitó en el aire en una pantomima de pelea, anunciando una revancha que en su mente ya era inevitable. Terry tragó saliva, observó esos puños, esos ojos llenos de fuego, ese rostro pecoso iluminado por una sonrisa desafiante. Una parte de él, la parte educada en los salones silenciosos, se estremecía de horror.
Otra parte, una parte pequeña y recién descubierta que olía a césped triturado y a sudor, sentía un extraño cosquilleo. No sabía si aquello era miedo o la sombra de algo que podía parecerse de lejos a la admiración. El adiós fue un ritual tan cargado como el saludo. Mientras los carruajes eran llevados frente a la entrada principal, el aire se volvió denso y solemne. Para los niños, solo existía el cansancio dulce de una tarde de esfuerzo físico, el cosquilleo de los rasguños y el eco de risas forzadas. Para los adultos, cada palabra, cada gesto estaba impregnado del peso invisible de las décadas por venir, de alianzas que fortalecerían linajes y de fortunas que cambiarían de mano con un sí, quiero. Es curioso, murmuró Richard, observando cómo un lacayo ayudaba a Candy a subir al escalón del carruaje. La niña se volvió una última vez, su figura pequeña y rebelde recortada contra la oscuridad del interior del vehículo. A esa edad uno cree que el mundo es un jardín para jugar. No sabe que cada árbol fue plantado por alguien con un propósito. —¿Y lo es? —respondió Elroy, ajustándose los guantes con movimientos precisos. Solo que algunos juegos tienen reglas escritas en contratos y las piezas no son de madera, sino de carne y hueso, y el tablero es una vida entera. Terry se quedó en el peldaño de la entrada, viendo cómo Candy se acomodaba en el asiento de cuero. A través de la ventanilla, ella le lanzó una última mirada. Ya no era solo un desafío. Había en ella algo nuevo, una complicidad forjada a golpes, el reconocimiento de un rival digno y la promesa tácita de que esto no había terminado. «La próxima vez ganaré yo», gritó Candy, asomándose por la ventana, desafiando una vez más el protocolo del adiós silencioso. Algo dentro de Terry se desató. Sin pensar, impulsado por ese mismo cosquilleo nuevo, alzó la voz por primera vez sin el filtro de la educación. «¡Eso está por verse!», respondió, y notó con sorpresa que una sonrisa genuina, nacida del calor de la batalla, quería asomar por sus labios. El carruaje se puso en movimiento con un crujir de ejes y un suave relincho de los caballos. Una nube de polvo, levantada por las ruedas, se elevó lentamente en el aire del atardecer, velando por un momento la despedida. Richard puso su mano, pesada y firme, sobre el hombro de su hijo, anclándolo a la tierra, a la casa, a su destino. «Hoy has hecho lo que se esperaba de ti», dijo, su voz baja y grave. «Has soportado, has interactuado, no has deshonrado el nombre. Recuérdalo siempre, la conducta de un caballero es su escudo, incluso especialmente ante los huracanes». Terry asintió mecánicamente. Las palabras de su padre resbalaron sobre la superficie de su mente, porque debajo bullía algo más intenso, el recuerdo de la caída, de la lucha, de la risa ahogada de Candy cerca de su oído, del desafío final en sus ojos verdes. No entendía lo que había hecho que fuera tan importante, pero sí sabía, con una certeza instintiva, que aquella niña de trenzas deshechas y vestido manchado no era un episodio pasajero. Era un elemento disruptivo, un cometa que había entrado en una órbita ordenada de su vida, y algo le decía que su atracción gravitatoria solo iría aumentando. Desde la penumbra de su carruaje en movimiento, la tía abuela Elroy permitió que una sonrisa de profunda satisfacción se extendiera por su rostro, arrugando el fino polvo de arroz que lo cubría. El primer encuentro había sido éxito rotundo, no por la armonía, esa era una fantasía para tontos, sino por algo mucho más valioso y perdurable, la chispa. El roce, la fricción, la incomodidad que precede a todo entendimiento verdadero. Porque incluso las uniones más fríamente calculadas, sabía ella, necesitaban el fuego del conflicto para fundirse en algo sólido. Y en el jardín de los Granchester, bajo el sol de septiembre, había visto nacer la primera y prometedora llama. Continuará.